Guardándole en nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Recibimos a la doctora Bárbara Martínez, médico internista y oncólogo. Un gusto recibirla. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí contigo compartiendo este espacio. Gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar sobre mitos y realidades sobre el cáncer. Como lo decíamos, esa palabra que genera tanta angustia, tanto Así miedo es. por parte de muchos pacientes, pero la tecnología ha avanzado y también ha avanzado ese acompañamiento que han tenido los oncólogos durante el largo de la historia de los pacientes. Cuando hablamos de cáncer, ¿pensamos o se piensa que es sinónimo de muerte? ¿Realmente es sinónimo de muerte? No, para nada es así. De hecho, yo en mis redes sociales enfatizo que tener cáncer no es una sentencia de muerte y sobre todo por lo que acabas de mencionar, la industria, los avances científicos nos han permitido en principio conocer de dónde surge el cáncer en específico, cuáles son esos factores de riesgo a los que estamos expuestos, muchos de ellos que hemos mitificado y pues Sí. la razón de estar acá es hablar un poquito también de eso y también cuáles son esas estrategias de tratamiento dirigidas y yo no tan generales como era en el pasado. Sí, antes se pensaba que todo paciente con cáncer debía someterse a radioterapia, quimioterapia en general, pero existen diferentes métodos y también depende del tipo de cáncer que se presente, incluso la etapa o estadio Así que es, tenga el paciente. Y por eso hablamos de medicina preventiva, porque es tan es así, importante la medicina preventiva no solamente para el cáncer, sino para la para todo. prevención de todo tipo de patología. Así es. En cuanto al cáncer, como lo mencionaste al principio, el tema de la prevención es algo fundamental, porque mientras más pequeño o en el estadio más temprano sea diagnosticado, realmente podemos asegurar la curación del paciente. Ahora bien, si tenemos estadios un poco más avanzados, donde no podemos garantizar una curación del paciente en su totalidad, el paciente puede recibir distintos tipos de tratamientos combinados o no que prolonguen su vida con calidad de vida, es decir, sin el menor síntoma posible. Cuando hablamos sobre los mitos y realidades, ya desmontamos que no todo cáncer es sinónimo de muerte. Además que la medicina preventiva sí es una realidad Así que nos es. puede ayudar como herramientas fundamentales. ¿Cuáles son las principales dudas que le llega a consulta? Y además, ¿cuáles son los principales temores que muchos de ellos no son tan reales o son tan grandes como lo estamos viendo? Sabemos que recibir un diagnóstico es algo que afecta también la parte psicológica del paciente y que de repente puede generar algún tipo de angustia, pero por eso es bueno aclarar algunas dudas y desmontar todo aquello que nos generen esos monstruos del miedo. Una vez que el paciente recibe el diagnóstico de cáncer, la primera pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo a lo largo de mi vida para que me esté sucediendo esto? Entonces entramos, como quien dice, en la primera fase de mitos, en donde me expuse a radiaciones de microondas, el celular, el tipo de comida. Y bueno, todo esto tiene esos mitos bien esclarecidos. Ya en varias oportunidades he hablado y he conversado con los pacientes en consulta, por supuesto, y en el día a día el microondas, los celulares son instrumentos de radiofrecuencia muy baja, incapaces de tocar el ADN y por eso no producen cáncer. Entonces, esos son los primeros mitos que estamos rompiendo hoy aquí porque es lo primero que el paciente piensa. Una vez que el paciente introduce a su mente esta enfermedad, en conjunto, por supuesto, con la familia, porque no es una enfermedad de una persona, es Sí. del contexto familiar. Entonces se presentan todo el abordaje de la familia, qué debe comer el paciente, cómo mejora su sistema inmunológico por ningún beneficio y por el contrario, son contraproducentes. Cuando hablamos sobre hábitos, Ujú. hábitos de vida saludable, decimos, por ejemplo, entre las incógnitas, el tabaquismo. El Ujú. tabaquismo es responsable de muchas enfermedades. Así El es. tabaquismo tiene incidencia en el desarrollo de las células cancerígenas en el organismo. Así es, de todos los tipos de cáncer, no solamente No de se cáncer escapa de nada. pulmón. Ok, uno cuando dice, bueno, esta persona está fumando, está ingiriendo algo tóxico a sus pulmones, pero eso viaja al hígado, en el hígado es procesado y si el hígado no logra procesar toda esa cantidad, perdón, de tóxicos, entonces va a dañar el hígado y produce cáncer de hígado. A su vez, todo esto va a viajar a través de la bilis, de la orina y de las heces y tenemos entonces la afectación del colon, de las vías urinarias y allí se produce cáncer de vejiga, cáncer de colon. Entonces el tabaco no solamente influye en los pulmones, sino desde que lo colocamos en nuestra boca. Estamos hablando sobre el tabaquismo. Acaba de tocar también cáncer de vejiga, un tipo de cáncer que también tiene una preocupación o incidencia también en el género masculino.
Cuando hablamos de esto, es un mito o una realidad que los químicos de colores muy fuertes, este tipo de trabajo realizado por muchos de los caballeros Ujú. pueden ocasionar cáncer de vejiga. No es un mito, eso es una realidad. Sin embargo, cabe destacar que va a depender del tiempo en que la persona esté expuesta a estos químicos y la cantidad de químico a la que esté expuesto. Entonces, ese es trabajo del médico laboral de cada empresa, de donde están estos trabajadores, en instruir a la utilización de estos químicos en particular y hasta qué dosis se pueden exponer los trabajadores. Sobre esos mitos y realidades, si un paciente directo tiene cáncer, diagnosticado con cáncer, ¿necesariamente sus hijos van a tener cáncer? No, en lo absoluto. Solamente del 10 al 15% de los casos de cáncer son hereditarios y son bien contados. Cuando hablamos sobre la herencia y la genética, ¿de qué tipo de cáncer estamos hablando con mayor frecuencia? De cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon y cáncer de próstata ya relacionado con un gen muy conocido que es el gen BRCA. Cuando hablamos del gen BRCA, eso ha generado mucha polémica. Vimos como un caso emblemático del mundo artístico, Angelina Jolie se Así es. realiza este estudio y toma la decisión de hacerse una mastectomía por temor al desarrollo del cáncer de mama. ¿Realmente estos marcadores son determinantes a que aparezcan o no el cáncer, por ejemplo, de las mamas? Sí son determinantes para tomar conductas preventivas, sobre todo cuando ya tienes el antecedente, como en el caso de Angelina Jolie, la mamá y la abuela tuvieron cáncer de mama, es por eso que ella decide hacerse este estudio. Resultó ser que pues ella también heredó esta mutación y entonces se toma esta conducta. Entonces no todas las personas son candidatas a hacerse este estudio, que por demás es costoso, pero está disponible. Pero sí, totalmente. O sea, con ese estudio, con ese resultado, nosotros tomamos medidas preventivas dentro de la que cabe la mastectomía e inclusive la oforectomía, que es la extirpación de los ovarios, porque existe un síndrome relacionado de cáncer de mama ovario, o sea, cáncer de determinancia hormonal. Cuando hablamos sobre los estudios necesarios Ujú. y la genética o la herencia, por ejemplo, una persona que tenga una mamá con un diagnóstico de cáncer de mama, por ejemplo, a los 40 años, Ok. ¿cuándo debería hacerse el primer estudio su hija, por ejemplo? De la familia, nosotros estudiamos lo que es la primera línea genética y entonces a partir de la edad de diagnóstico de la mujer que haya tenido cáncer de mama más joven, restamos 10 años. Allí es cuando empieza el chequeo mastológico de esta persona. Sin embargo, yo también hago la acotación de que todas las mujeres cuando entramos en la fase de menstruación, donde empiezan a crecer las mamas y ocurren los cambios, ya los ginecólogos infantiles y luego los mastólogos deben entrar en el mundo de lo que es el cuidado de las mamas independientemente del riesgo, por supuesto haciendo hincapié en aquellas que tienen más riesgo. Si tomamos como ejemplo ese caso de una mujer de 40 Ujú. años con hijos, porque puede ser hombre o mujer, Así es. porque el cáncer de mama sí puede estar Claro. presente en los hombres en menor porcentaje, pero sí puede aparecer. Entonces deberían hacerse los estudios a partir de los 30 años, Así restando es. 10 años. Exacto, así es. Con el cáncer de colon, Con el cáncer de colon aplica el hecho de establecer pacientes o familiares que puedan estar sufriendo de alguna enfermedad inflamatoria del colon. Existen síndromes hereditarios de cáncer de colon, que es la poliposis adenomatosa familiar o aquellos síndromes que no son polipósicos. Si tenemos entonces esos antecedentes, el paciente ya debe acudir a una consulta por coloproctología o gastroenterología a partir de los 40 años de edad, especialmente los caballeros, que es en donde hay la mayor incidencia. En la población general, el cáncer de colon se debe pesquisar desde los 50 años de edad y por supuesto también va si no hay a... antecedentes. Exacto, si no hay antecedentes, la población general y por supuesto dependiendo de los síntomas, porque no podemos obviar si existen síntomas. Por supuesto, eso lo vamos a seguir viendo en la próxima parte. Vamos a realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Vamos a, como siempre, invitarlos a que participen en las redes por @salud_gb, por @Daniel J. Salas. La doctora Bárbara Martínez nos seguirá acompañando, médico internista y oncólogo. Así que si tiene dudas o comentarios sobre los mitos y realidades en sus redes sociales, también ayuda a desmontarlos durante sus contenidos. La doctora Bárbara Martínez, médico internista y oncólogo, nos sigue acompañando en el estudio, ayudándonos a desmontar mitos y realidades sobre los tipos de cáncer. Veíamos algunos mitos que son arraigados a lo largo del tiempo y también en nuestra cultura venezolana, incluso latinoamericana en general, porque no solamente es en nuestro país. Cuando hablamos de estos mitos y realidades, nos hablaba de la genética. La genética sí está presente, pero no necesariamente una persona que haya tenido padres o abuelos con cáncer van a tener cáncer. Así es. ¿Qué puede ayudar
a que el cáncer se desarrolle realmente o algún detonante específico existe? Sí, bueno, existen muchos detonantes específicos que se han conocido y muchos que estamos en investigación, ¿no? Una cosa que me gustaría aclarar es el término genética y herencia, porque muchas personas confunden que todo lo que es herencia tiene que ver con la genética y Ok. no es así. Sabemos actualmente que el cáncer surge de un daño en la genética y la genética está en el ADN. Entonces, el cáncer normalmente, o mejor dicho, no normalmente, frecuentemente, aparece en personas de mayor edad. ¿Por qué? Porque están expuestas a mayores factores ambientales, factores laborales, factores nocivos que hacen que ese ADN empiece a dañarse. Ese es el primer factor. Tenemos un segundo factor que es daños en nuestro sistema inmunológico que tienen defectos para poder reparar ese ADN, porque nuestro cuerpo es tan perfecto que tenemos esos elementos para reparar esos genes. Pero cuando esto no ocurre, entonces aparece el detonante de cáncer. Entonces, evidentemente, la persona que está más expuesta al tabaquismo, y bueno, ya mencionamos los ciertos tipos de cáncer más relacionados, pero puede estar presente en cualquier tipo de cáncer. Las mujeres con algunos trastornos hormonales, independientemente si tienen antecedentes de cáncer de mama o no, también están predispuestas a sufrir de cáncer de mama. Ojo, hago hincapié, el embarazo y la lactancia no son para nada un factor de riesgo, es una pregunta que hacen con Sí. mucha frecuencia. Dicen Em, que, me detengo en este punto, ok, ya que está tocando la lactancia y el ujú, embarazo, nos dice que no es un factor determinante para desencadenar cáncer, exacto, pero sí la lactancia podría prevenir el cáncer de mama. Dicen que totalmente. lactar ayuda al buen desarrollo de las células de nuestras mamas. Así es. De hecho, cuando estamos lactando, nosotros le estamos proporcionando el primer sistema inmunológico a nuestros hijos. Entonces, esa mama está completamente abordada por células de defensa. Entonces, la lactancia, mientras más prolongada sea y de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, al menos 2 años deberíamos lactar, estamos protegidas. Sí, se habla de los primeros 6 meses exclusivos y Exclusivo, luego el complementario ok. según lo que Ujú. escoja la madre y también el protocolo que dé el pediatra, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, mientras más tiempo logremos lactar, más protegidas vamos a estar. Entonces, eso sí es una realidad. Eso es una realidad. Entonces, no solamente hacemos una inmunización al bebé a través del calostro y la leche materna, sino que a la vez estamos inmunizándonos prácticamente contra el cáncer de mama. Así es, Entonces, bueno, esto es un factor que hay que tomar en cuenta. Y totalmente. también en positivo, como decimos, por lo menos ganamos algo Así al es. ser mujeres, porque las hormonas nos hace susceptibles a muchas patologías y además la ausencia también de las hormonas nos hace vulnerables para otras patologías. Entonces hay que siempre tener un equilibrio y un balance y acudir de manera preventiva al médico para saber, porque no solamente es el cáncer de mama. Así es, existe en relación a las hormonas también el cáncer de endometrio. Recuerden que las hormonas femeninas más que todo, están en estrecha relación con el desarrollo de las mamas, nuestro ciclo menstrual, los ovarios, pero el ciclo menstrual se ve manifestado a través del endometrio. Entonces allí también una disregulación de la que probablemente no nos damos cuenta, tiene lugar alguna alteración en este lugar y surge el cáncer. Hablemos de los caballeros. No solamente el cáncer de próstata está presente en ellos, No, para ni el nada. de pulmón. Existen Exacto. también otras características cancerígenas que se presentan en los hombres. Ujú. Los hombres tienen mayor de predisposición a el consumo de alcohol con mucha más frecuencia que las mujeres y también del tabaquismo, sobre todo también relacionado dependiendo de su área de trabajo. Entonces allí surge lo que son las patologías a nivel de la orofaringe, o lo que llaman tumores de cabeza y cuello. Pueden también estar relacionados con el esófago porque se extiende el órgano o la parte anatómica, la vejiga en términos de el tabaquismo y el colon. De hecho, el colon es más frecuente en hombres que en mujeres. Se dice que el cáncer de colon es un cáncer que tarda en desarrollarse. Sí. Entonces, la falta de prevención o medicina preventiva es uno de los detonantes para que se detecte de manera tardía. Sí, qué bueno que haces esa pregunta justamente en marzo, que es el mes de concientización sobre el cáncer de colon. Ayer hacía una publicación al respecto. Cuando nosotros detectamos un tumor o cuando el coloproctólogo o gastroenterólogo detecta una lesión tumoral en el colon, se estima que ya han pasado 15 años creciendo esa lesión allí. O sea, que ¿Por qué? tendremos 15 años para poder detectarla y tener prevención, Exactamente, ¿no? porque tenemos unas lesiones que son preneoplásicas.
neoplásicas. O sea, son unas lesiones que son benignas, pero que si las dejas allí tranquilitas, ellas se van desarrollando y se convierten en cáncer, que son los pólipos y los adenomas. Entonces, al acudir a nuestro chequeo colónico a partir de los 50 años en la población general, 40 años en aquellos pacientes que tienen antecedentes importantes, vemos esos pólipos, los extraemos y ahí reduces por completo 15 años de prevención contra este tumor. Hablamos de cáncer que se pueden presentar de manera silenciosa, entre ellos entre las damas el cáncer de ovarios. ¿Qué tan frecuente es? Y también cómo es el desarrollo de este tipo de tumor cancerígeno. Fíjate, todos los cánceres son silenciosos en etapas tempranas. Es por eso tan importante la prevención. ¿El cáncer no duele? El cáncer no duele en estadios tempranos. Sí. Cuando ya genera síntomas, lamentablemente, pues estamos ante una enfermedad avanzada, no necesariamente metastásica, que es otro término al que le tenemos mucho miedo. Entonces, como el cáncer no duele, lo ideal es que una vez al año acudamos a nuestro médico de cabecera, que por lo general es un internista, y dependiendo de nuestros factores de riesgo, va a derivar al paciente. Te toca tu chequeo ginecológico, mastológico, te toca el urólogo, te toca el gastroenterólogo. Hablemos entonces de ese término que es tan temido, metástasis. ¿De qué se trata? Ok, la metástasis es una palabra, así de sencillo, siempre se lo digo a mis pacientes. Metástasis no quiere decir que te vas a morir, que te quedan 3 meses como salen en muchas películas, para nada. Metástasis solamente hace relación a que el tumor primario salió y se depositó en otro órgano o en algunos otros órganos, pero tiene tratamiento. La persona puede vivir inclusive con una enfermedad metastásica por muchos años, por supuesto, dependiente de un tratamiento, como es en el caso de la hipertensión. Si no se toman la pastilla para la tensión, esa hipertensión va a generar complicaciones. En este caso, si no tomamos tratamiento para el cáncer va a generar complicaciones. Rápidamente, porque se nos termina el tiempo, ¿todo paciente con diagnóstico de cáncer debe tener ayuda del psicooncólogo? Totalmente. Es imprescindible, se ha demostrado los efectos beneficiosos de un buen estado de ánimo ante la patología, ante el tratamiento y en el grupo familiar. Hemos finalizado. ¿Cómo la pueden contactar? A través de mis redes en Instagram, @DRA_Cosiuca, siempre con K. Gracias por acompañarnos el día Gracias de a hoy. ustedes. La doctora Bárbara Martínez nos estuvo acompañando el día de hoy. La pueden conseguir por las redes sociales como @DRA_Cosiuca con K. Así la pueden contactar y ver también los contenidos que suben en las redes sociales para desmontar los mitos y realidades sobre el cáncer. Gracias por acompañarnos una vez más. Nuestras redes @salud_gb, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.